En vivo, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy le agradezco muchísimo a la página de El Saucito de San Luis la oportunidad de poder platicar con ustedes. Esta plática va a quedar grabada en la página, así que si usted nos está escuchando en este momento, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo la interacción y que comparta esta publicación. De igual forma, si usted la ve en algún otro momento, le invitamos también a que la comparta, porque el día de hoy, gracias a la presencia del profesor Félix, que nos acompaña el día de hoy, vamos a tener una plática acerca de la importancia del templo y de los alrededores como tal del Saucito. Profesor, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Yo creo que la memoria histórica trata de la tradición oral que va de una generación a otra generación. Un ejemplo de ello vivo, mi abuela me platicaba de cuando su abuela de ella le platicaba a ella cuando era niña. Entonces, a través de esa tradición oral, nosotros podemos darnos cuenta de sucesos que ocurrieron hace, ¿por qué no decirlo?, hace cientos de años, y los cuales podemos compartir el día de hoy con ustedes. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y breve, pero hay que conocer nuestras raíces, nuestro pasado, para poder comprender nuestro presente, y al comprender el presente, poder proyectar nuestro futuro. Nos encontramos el día de hoy en el Saucito. Me hacían una pregunta de cómo surge esta fracción. El nombre correcto es Fracción del Saucito. Para eso tenemos que remontarnos a los orígenes de San Luis Potosí, la fundación de San Luis Potosí. Hice algunos apuntes, algunas investigaciones, y voy a permitirme leer para todos ustedes. Existe una leyenda acerca de cómo se fundó el pueblo de Mezquitic. En época prehispánica fue una región habitada por indios huachichiles que se llamaba Tepetipac. Cuentan los antiguos que Fray Diego de Magdalena, con el fin de evangelizar a los naturales, atravesaba valles y cerros caminando. Que un día en que le venció el cansancio, el hambre, se queda dormido al pie de un gran mezquite, y al despertar vio que de entre sus raíces añejas corría un hilo de frescas y cristalinas aguas. Pronto con sus manos y a puños tomó agua para calmar su sed y calmar su cansancio. Por este hecho milagroso decidió fundar aquí un puesto de doctrina. Aseguró la fecha y vio que era un 29 de septiembre del año de 1590. Por eso llamó a dicho pueblo San Miguel de Mezquitic, San Miguel del Mezquite, en otras palabras. Fray Diego de Magdalena pertenecía al convento de franciscanos de la Purísima y Limpia Concepción de Pino, Zacatecas, muy distante al recién fundado pueblo de Mezquitic. Este fraile franciscano recorrió toda la región de la Huachichila y el Gran Tunal. Esta comprende los estados de San Luis Potosí y Zacatecas. Una vez establecido el pueblo con sus casas principales, su comercio, su templo y desarrolladas las actividades que cubrían necesidades básicas de sus habitantes, el gobierno español, representado por el virrey Luis de Velasco, envía una alcaldía que representó Juan Diego de Oñate y el capitán Miguel Caldera para apaciguar las aguerridas tribus de huachichiles que dominaban la región. Se sabe que es aquí, en Mezquitic, en donde el capitán Caldera recibe a las 200 familias tlaxcaltecas que el virrey había enviado para poder sofocar la guerra huachichila, que duró aproximadamente 40 años. El decir 200 familias tlaxcaltecas no es verdad, pues entre ellas venían jóvenes indios guerreros tlaxcaltecas, solteros con el fin de aventurarse, eran inscritos como familia. Es aquí en Mezquitic en donde se hace la repartición de estos indios guerreros tlaxcaltecas en 3 cuadrillas. Una es enviada a Saltillo, la otra se queda en el pueblo de Mezquitic y la tercera es enviada al recién descubierto centro minero del Cerro de San Pedro. Al no ser aceptados estos indios por los españoles, que ya estaban establecidos en el Cerro de San Pedro,
son trasladados al valle, en donde se establecen y fundan el pueblo de Tlaxcala, iglesia y convento de nuestro Padre Señor San Francisco, parroquia de la Asunción de Tlaxcalilla, primero en la ciudad de San Luis Potosí. Nuestro personaje central, Fray Diego de la Magdalena, después de fundar el pueblo de Mezquitic, a la par funda otros dos puestos de doctrina: Santiago del Río Apóstol, con ríos Huachichiles, el otro con los indios naturales tlaxcaltecas recién llegados de Cerro de San Pedro. En el año de 1600 funda el convento de franciscanos. Por tradición oral se sabe que él está enterrado en una gruta que existe al pie de las escaleras que dan al campanario de esta iglesia. Aclaro que Tlaxcala es el barrio, Tlaxcalilla la iglesia, y que Tlaxcala significa lugar de la tortilla o del maíz, y Tlaxcalilla es un diminutivo que con cariño los lugareños llamaban lugar de la tortillita en vocábulo tlaxcalteca. También hago la referencia que la iglesia de Tlaxcala, Mezquitic y Charcas de San Luis tienen mucho parecido en su fachada arquitectónica. Refiriéndonos a Tlaxcalilla, llama mucho la atención los signos y símbolos labrados en piedra cantera del portal de la entrada por los indios que la construyeron. Sobre la fundación del mineral de Cerro San Pedro se sabe que unos gambusinos que prendieron una fogata para pasar la noche a la intemperie y poder dormir con el calor del fuego, al amanecer se dieron cuenta de que en las cenizas había trozos brillantes de plata fundida por el calor del fuego. Corrieron a Mezquitic a denunciar a las autoridades correspondientes el hallazgo y poder explotar el mineral que pudieran encontrar en este lugar, y fue tan abundante que su riqueza de oro fue comparada con las minas del Potosí en Bolivia. De aquí el agregado a San Luis Minas del Potosí. Los indios tlaxcaltecas traían consigo un lienzo de la imagen de la Virgen de la Asunción, que veneraban ya en su lugar de origen, Tlaxcala. Le construyen una ermita y con la orientación y ayuda de Fray Diego de Magdalena, le construyen la iglesia y convento para los franciscanos, quienes tenían una huerta que llegaba hasta la calle de la Corriente, que es ahora Reforma. Importante aquí es decir que debido a la tierra fértil y abundantes aguas que había en la Tercera Grande, los frailes franciscanos de Tlaxcalilla, tenían casa, escuela, huerto y panteón en la fracción Tercera Grande. Que el último fraile franciscano encargado de la iglesia, Fray Pedro Espinosa, otorga la custodia de la antigua escultura de la Virgen de la Asunción de Tlaxcalilla a fracción Tercera Grande en el año de 1914. Como dato curioso, se sabe que para la construcción de la iglesia de Tlaxcala se hacían adobes con tierra, pelo de animal y leche de cabra, esto con el fin de hacerlos más consistentes y resistentes al paso del tiempo. Los indios tlaxcaltecas que trabajaban de mineros en Cerro San Pedro trajinaban a diario, no así otros que prefirieron dedicarse a otras actividades como la agricultura, cría de ganado, tlachiqueros, que era hacer pulque, elaboración de cerámica, luego adobes y al final los ladrillos. Aquí un verso muy antiguo y popular que había: en Tlaxcala vale el pulque, en Santiago las cebollas, en la Villa de los Ranchos los zapastes y las ollas. Villa de los Ranchos era después Soledad de los Ranchos, ahora Soledad de Graciano Sánchez. Dícese que Mezquitic debió de haber sido la ciudad capital de San Luis Potosí, por ser el primer asentamiento humano que se fundó y que aquí vivieron las primeras autoridades españolas, el alcalde Juan de Oñate y el capitán don Miguel Caldera. Justicia mayor. Narro aquí el motivo y la razón por la cual no sucedió así. Todo sucedió todo suceso de importancia
que ocurría en el Real de Minas de Cerro de San Pedro tenía que ser denunciado a las autoridades en Mezquitic, de donde también eran llevados víveres, enseres y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades humanas en Cerro San Pedro. Se sabe que para trasladarse de Mezquitic a Cerro de San Pedro se hacían 2 jornadas de camino y tenían que pasar la noche en un lugar que ahora se encuentra, en el lugar que ahora se encuentra la ciudad de San Luis Potosí. Y con precisión, cerca de un arroyo de agua llamado Tangamanga y que era de un nacimiento de agua de la Cañada del Lobo. A pasar del tiempo se fueron estableciendo comerciantes que ofrecían a los transeúntes comida, bebida, hospedaje y descanso a sus bestias de carga. Las idas y venidas se hicieron frecuentes y es así como surge un nuevo centro de población que por azar del destino y sobre todo por la ubicación geográfica en un valle con agua manantial de Cañada del Lobo, tierras fértiles y punto estratégico entre los 2 poblados que ya existían, queda establecida como fecha de fundación el 3 de noviembre de 1592. Es dato curioso que adopte como fecha de fundación para Cerro de San Pedro, barrio de Tlaxcala y San Miguel de Mezquitic. Pronto son explotadas las ricas vetas de filos de oro y plata que existían en las entrañas del Cerro de San Pedro, provocando así la fiebre del oro, que consistió en atraer gente de todas partes para trabajar en las minas. De esta población es esta población la que otorga al escudo de armas de la ciudad de San Luis Potosí, Real de Minas, su cerro con sus minas, 2 barras de oro, 2 barras de plata. El escudo consiste en un pergamino que al centro tiene la imagen de San Luis, rey de Francia, parado en la cima de Cerro de San Pedro, con sus minas y cielos dividido en 2, un azul un azul fuerte que pertenece a la Huasteca Potosina, otro amarillo de cielo del altiplano. En uno hay 2 barras de oro, en el otro 2 barras de plata. La ciudad ha tenido varios nombres: San Luis Real de Minas, San Luis Real de Minas del Potosí, San Luis Potosí, San Luis Minas del Potosí y San Luis de Mezquitic, entre otros. También ha tenido varias distinciones en diferentes épocas: San Luis de la Patria, la noble leal ciudad de San Luis Potosí, corazón de la patria, la ciudad de los jardines, la ciudad de los palacios, la ciudad de los 7 barrios, la ciudad tunera, la ciudad de la cantera. Actualmente San Luis Potosí, el corazón de México al encuentro de los caminos, por estar ubicada en el centro geográfico de México. Recién fundada la población fueron llamados puestos. Toda población se llamó puesto. Después población, rancho, villa, hasta alcanzar el nombramiento de ciudad por su desarrollo y número de población. Así nos encontramos que en los albores de la recién fundada ciudad de San Luis Potosí aparecen en archivo histórico los siguientes nombres: Rancho de Valderrama, Rancho de los Taguada, Rancho de la Santísima Trinidad, Rancho de la Tenería, Rancho Los Morales, entre muchos otros. Al correr del tiempo se define un poco más las poblaciones y se nombra al centro de la ciudad como fracción primera de San Luis. A Morales por importancia y población, fracción segunda de Morales. Y toda la región norte después del río de Santiago Apóstol, con todo y su población, fracción tercera. Esto sucede hacia el año de 1760. Para el año de 1920 se divide la fracción tercera grande y en fracción tercera chica. Al consolidarse más la ciudad, esta se divide en 7 barrios que ya existían, muy bien definidos. Barrio de Tlaxcala, el más antiguo y tradicional. Barrio de Santiago Apóstol, que al igual que Tlaxcala, fue fundado por Fray Diego de Magdalena, con indios huachichiles.
aunque después predominaron los españoles, encargados de darle este aire y toque refinado a ese barrio. Barrio de Tequisquiapan, barrio de San Sebastián, barrio de San Miguelito, barrio de San Juan de Guadalupe y barrio del Montecillo. Por mucho que hubo mérito y no llegó a tiempo a la repartición, no se incluyó al rancho de las Encinillas, ahora el Saucito, aunque mucho ha tenido que ver con la ciudad, principalmente con la milagrosa imagen del Señor del Saucito, el panteón municipal, su gastronomía con tostadas borrachas, gorditas de horno, colonche y su pulque. En otros tiempos, el Saucito perteneció a la parroquia de Tlaxcalilla, aunque su fiesta patronal son singularmente tradicionales y de alcance nacional. Hasta aquí les dejamos. Híjole, de alcance nacional y con esta grabación el día de hoy de alcance internacional, gracias a estas pláticas podemos llegar a muchísimos lados. Ya lo decía, llegamos tarde a la repartición en este tema de los barrios, pero yo por ahí plantearía el tema. No hay un joven hoy de entre 18 y 35 años que cuando le preguntas cuáles son los 7 barrios, invariablemente menciona a El Saucito, justamente hoy por la importancia que tiene, que ha adquirido totalmente. Siempre hemos comentado, Oscar, Iván, Arturo, Elisa, Hugh, que El Saucito, sin ser barrio, pues ya tiene mucha tradición, tiene mucha costumbre, tiene todas las cualidades que hace que forme parte de un barrio. Lástima que no se dio en los tiempos, como dijo profesor, en el momento justo que se dividieron. Ahorita que hablamos en efecto de la historia, para el año de 1820, 1830, 40, ¿alrededor de cuántas familias habría en estos lugares en aquel tiempo? Muy pocas. Acuérdense que aquí menciono yo, ¿verdad?, que primero como cultura occidental de los españoles llamaban un puesto. ¿Puesto qué diríamos? Puestos serían una casa, 2 casas, 3 casas. Ya al tener un poco más de familias, vamos a llamar unas 7, 8 familias, le llamaban rancho. Aquí fue rancho de las Encinillas. Después población, porque crecía la población. Y después villa. Si ustedes se dan cuenta, yo me he dado a la tarea de investigar cuántas villas tenemos en San Luis Potosí. Villa de Arriaga, Villa Hidalgo, Villa de Zaragoza, Villa de Arista. Entonces, Villa de Reyes. Se quedaron en ellas fueron inscritas en esos años, en ese momento, en esa capacidad poblacional, y se quedaron así registradas para la historia y para la post, ¿verdad? Quiero es muy importante esta estampa que estoy mostrando aquí. Si se puede acercar, por favor, se puede acercar más sí. La imagen, Arturo. Sí. Por favor, ahí ver. ¿Pues se alcanza a ver? Sí, esta imagen a Montejano y a Guiñaga, al igual con la que sigue, que voy a mostrarles a ustedes, a compartirles hoy. Decía el padre Montejano, es muy importante esta estampa. ¿Por qué? Porque trae la oración con la cual fueron enviados los 12 primeros frailes franciscanos a evangelizar el nuevo continente americano. Entonces aquí viene la oración. Yo creo que por espacio de tiempo no la vamos a leer, pero aquí la tenemos en nuestro poder. Quienes gusten investigar, quienes sean amantes de la investigación, de la historia, pueden consultar con un servidor, con los compañeros aquí del Saucito, y les hacemos llegar una copia de la estampa. O sea que con esta estampa se empezó a evangelizar el continente americano. Se envía, se hace el envío. Okay. Ahora en las misiones actuales de la iglesia, ¿verdad? El padre hace el envío. El padre hace el envío de los misioneros, ¿verdad? Y en el momento, el prior del convento de España hace el envío de los franciscanos, ¿verdad?
Una chulada la siguiente imagen Sí. que viene, Arturo. ¿Cómo ves? Híjole, Dejamos esta imagen. A ver, Vamos a pasar otra imagen que mis respetos los dejo a ustedes. a ver, Los dejo a Arturo, que ustedes. diga lo que pasa ahí. Bueno, curiosamente el otro día nos preguntábamos cómo podía caber el señor del ¿Se Saucito. escucha la voz de Arturo? ¿Cómo podía caber el señor del Saucito en su ermita? Tomando en cuenta las medidas de la cruz, el cruz del madero, me refiero que mide 2.54 metros, para que cupiera en el altar. La capilla menor. La capilla menor, que actualmente es el Museo de los Sacerdotes. Antes llamado también la ermita. Aquí tenemos la foto, la evidencia de cómo está acomodado en ese tiempo. ¿De qué año es, profesor? No tengo la menor idea. El padre Montejano y Aguiñaga se interesó mucho. Él tomó tomó fotocopia. Están en el Archivo Histórico de San Luis. Ya se encuentra una fotocopia ahí por manos del padre Montejano. Pero él se interesó mucho porque decía, ni idea tienes de dónde está el señor del Saucito aquí. Le dije yo, no, realmente no. Y está en su anterior altar, que es la capillita que se encuentra a un costado. Entonces es la prueba. Ah, sí. La Sí, capilla. hacer una panacea de la... Pero ahorita que llegue, Oscar, explicarle el detalle, cómo están conformados los milagros, ¿verdad? Que tienen los Chécalo. milagros colgando en la guía de Sauce, que es de material de latón. Por ahí se pueden ver los milagritos que antes se colgaban, que actualmente pues ya no los tiene, ¿verdad? Incluso en esta parte, la insignia del Señor del Saucito es de puro milagro. Ruega por nosotros, puros milagros. Al Señor del Saucito, aquí vemos todo el arco donde está la capilla menor o la ermita anteriormente cuando empezó en 1880, 1826. 1800. Fue cuando empezaron a construirla. Sí, la construcción es en 1826. 26 empieza ahí la construcción. A ver, yo quiero hacer nada más un agregado de la estampa para pasar a lo que sigue. El papel, la conservación del papel, la textura del papel, ¿verdad? La antigüedad del papel, el tamaño. Ahorita si mandáramos a la imprenta, ¿verdad? Nos dicen en media carta, una carta, etcétera. Esta no es una carta, es menos de media carta. El papel para mí es un papel pues europeo, francamente, porque tiene una textura gordosa, ¿verdad? Y la conservación. Al final voy a explicar de dónde obtuve esta estampa. Quiero pasar a lo siguiente, que esta estampa ya la tienen ustedes por ahí en colección, ¿verdad? De 1990, de un programa de las fiestas patronales. Esta es mi colección de estampas que tengo yo de aquí del Señor del Saucito, ¿verdad? Esta también es muy antigua, muy interesante, ¿sí? Y no sabemos ¿De qué año sería esta? de qué año sería tampoco, ¿verdad? Esta sí la tienen ustedes porque es una colección de un fotógrafo que se dedicó a hacer tomas a la ciudad de San Luis Potosí, sus templos, casonas, etcétera, y las enumeró. No recuerdo, se me va a la mente ahorita el año, digo el autor de la foto. Y estos pues son colección personal de 1975, 1978, de las estampas del Señor del Saucito, del 81, del 79, entonces tengo varias. Qué chulada. De hecho participé en un año en la carrera del Saucito de Oro. A continuación voy a mostrarles. Tlaxcalilla era una dulcería que se encuentra frente a la plazoleta del Carmen, y entonces para promover el turismo, una manera muy particular de ellos fue mandar a hacer sobres con la historia de los templos, de las iglesias, de los palacios de San Luis Potosí. Esta sí les doy la fecha porque yo la adquirí personalmente, es del 71. 1971. Sí, y quiero que este día pues se quede aquí en el Saucito. Bueno, gracias. La vamos a Muchísimas ver gracias. aquí en el Saucito. Sí. Tiene Es 50 una años. reliquia. Esta es otra colección que mandé imprimir de las bondades del Face, verdad, de que aparecen en el Face,
y entonces a mí me enviaron esta colección que son muy conocidas, quizás para muchos de ustedes ya son muy conocidas, pero con el interés que tengo de el buen gusto por la historia, yo las mandé a imprimir para mi persona, Es que, perdón que interrumpa muy rápido, sucede eso, ¿no? Sí, de repente encontramos muchas cosas en internet, pero no las tenemos físicamente, y aquí hay otra riqueza. Esa es otra riqueza que el día de mañana... Yo creo que nunca va a sustituir el papel, el libro, sí, exacto. El olor medio. El olor de los libros también. Quiero compartirles finalmente, para continuar con otra charla que sigue, que tenemos planeado, un documento de mis antepasados que me obsequiaron, de 1883. 1883, de Tercera Grande. Ahí menciona, pero no era Tercera Grande aún, ahí viene el nombre de Tercera, nada más de la fracción tercera. Fracción tercera, nada más, ¿verdad? Y trae los nombres de los personajes y quienes la escribieron. Oiga, profesor, antes La de letra pasar manuscrita. al tema, Sí, al siguiente la tema, letra muy bonita. Aquí está, sí, de 1916, otro documento de Tercera Grande donde ya se nombra, se menciona Tercera Grande, Tercera Grande, Tercera Grande, sí. Tercera del Grande. barrio de Tlaxcala. Tercera Grande fue primero que el Sí. Saucito. Ah, sí, sí. ¿Cuánto de diferencia en año? No, con muchísimos. Porque Saucito, Parte de la fundación. póngale que Saucito se haya 1192, fundado, ¿no? lo que me preguntabas tú era, póngale ustedes que el Saucito se haya fundado hacia los albores del 700, del año 700, por decir algo, y Tlaxcala es de 1592, Igual que Tlaxcala. Bueno, igual que igual la ciudad. Las terceras, igual que Tlaxcala. Sí. No, terceras son todavía después. Sí, después, mucho después. Sí. ¿Tú tienes una pregunta? ¿No? sí, A ver, dime, profesor, te interrumpí. Una pregunta. Sí, cómo no. ¿Se podría considerar que el Saucito, dentro de la historia hasta nacional, cabe o queda paso en el camino real? Camino real, sí, porque no sucede lo que actualmente estamos viviendo. Para llegar a Zacatecas no se toma no existe el camino real único. Hay alternativas, hay, ¿cómo se dice? Alternancias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, entonces quedaba en El Paso, en El Paso también. Les muestro otra, bueno, les presumo, más que presentarles, Era lo ¿verdad? que iba a ver. El Ajá. último vestigio que hemos tratado de defender mucho, que tiene nombramiento por el INAH, el monumento histórico, el último vestigio que queda del antiguo panteón de Tlaxcalilla. 96 varas por 93 varas, ¿verdad? Entonces es el último, la tumba, una tumba. Este panteón se clausura en 1883. Platicábamos hace rato que este panteón del Saucito se abre en 1889. Entonces, 6 años. Se clausura este panteón de Tlaxcalilla por el cólera morbus, una pandemia, una epidemia que azotó a la ciudad de San Luis Potosí en ese año. Entonces mi pregunta mía hacia mis adentros es, esos 6 años, ¿dónde se enterraron los difuntos? Antes de que se abriera el panteón municipal de aquí del Saucito, ¿verdad? ¿Cómo ven? Otro dato interesante del Saucito es que perteneció orgullosamente a la parroquia de Tlaxcala. ¿Por qué digo orgullosamente? Por algo muy simple y muy sencillo y que no se ha muerto, que no ha quedado en el olvido ni en el pasado. La Angostura, San Juanico, que era uno, no eran dos como ahora. San Juanico, la Angostura, el rancho de la Angostura, perdón, la fracción de la Angostura, fracción del Saucito, entraban en Cera, su Cera entraba a la parroquia de Tlaxcalilla. Dije hace rato de que no ha muerto, las bateas. Saucito es el único, Saucito y Soledad, la parroquia de Soledad, de Nuestra Señora de Soledad, han conservado las bateas, pero más el Saucito, dentro del perímetro, digámoslo, de la ciudad, porque si nos vamos a Mezquitic, si nos vamos a Hualulco, pues las ceras son
singularmente indistintas, pero el Saucito ha sido ¿cómo se dijera? Donde se ha conservado, ha preservado esa tradición tan antigua, y que en otra charla pudiéramos explicar, personalmente yo pudiera explicarles al público por qué bateas, por qué la cera, o sea, todos son nombres, por qué la marmota. Yo creo que vamos a dejar aquí un compromiso para regresar a una nueva charla y no poder aburrirlos a ustedes con tanto alegato, pero podemos platicar sabrosamente, tranquilamente, sobre un espacio directo a las marmotas del Saucito. Las serenatas se siguen haciendo en el Saucito, estilo provincial. Las serenatas se sigue haciendo en fracción tercera grande, y se dan un entre, para mí se dan un entre, porque se ponen, la tercera grande empieza a las 7 de la tarde y termina hasta otro día a las 9 de la mañana. Igual acá. Con el almuerzo del menudo y todo. Y a la diferencia del Saucito, que aquí no es una serenata, aquí son 4 serenatas en las vísperas de la fiesta del Señor del Saucito, porque yo he participado, yo he venido. Yo hacia el año de 1974, 75, por allá, me tocaba arreglar, decorar las marmotas del Saucito. En el 1994 promovimos una exposición de marmotas en la Secretaría de Cultura ahora, antes Consejo para la Cultura y las Artes, y llevamos marmotas del Saucito, tercera chica, tercera grande, de Soledad, de Mezquitic, de Picacho, de varios lugares, o sea, de San Miguelito, del Montecillo, que tenía sus enanos por ahí. ¿El significado de la marmota? Sí, el significado de la marmota, y ver cómo ha ido evolucionando también los diseños hoy en día, porque nuevas generaciones se han no apropiado, más bien quieren sumarse a esta tradición. Y hoy en día vemos no esos cambios, más bien conocer un poquito más. O te transformas o te mueres. ¿Qué significa la marmota, profesor? Lo dejamos mejor. Lo vamos a dejar pendiente. Sí, ya se nos fue, chivo. Es que es muy padre eso, pero bueno, sí. Pendiente ya ni modo. Sí, porque yo creo que me interesa mucho a mí algo, globalizar. Y yo soy nativo, mis antepasados, mis abuelos, bisabuelos de la fracción tercera grande. He investigado, me he dado la tarea de investigar. Ellos provenían de Maravillas por el lado materno, por el lado paterno de Soledad, pero hay que englobar. Si nosotros vemos hacia atrás nuestra genética, de dónde venimos, para que nosotros podamos existir, ¿cuánta gente existió atrás de nosotros? Nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Entonces hay que englobar. Yo estoy aquí en el Saucito, me siento en mi casa. Si voy a Soledad, he andado en Soledad, en otras partes. Nosotros hay que ser globales. Y a mí me interesa mucho, no sé cuánto tiempo nos falte, pero concluir con: el Saucito tiene una riqueza tremenda, tangible e intangible, una riqueza cultural, una idiosincrasia, una cultura que los distingue, pero que a la vez los identifica como pueblo, como sociedad, como cultura, como fracción de la ciudad de San Luis Potosí. Yo decía en lo que leí, mucho tuvo que ver el Saucito con el desarrollo de San Luis Potosí. Mucho tiene su panteón municipal, simplemente. Y entonces yo quiero concluir con esto, que ustedes como originarios, y por qué no con la ayuda de un servidor, ¿verdad?, apoyándolos en lo que se pueda, entrar con un folleto donde se promueva el Saucito, seguir con un libro, porque da no para un libro, para 2, 3 libros de lo que ustedes tienen. La escuela Cuauhtémoc, la escuela que decían ustedes hace rato, ayer cumplió 61 años. 61 años de haber entregado el primer libro a nivel nacional de texto gratuito, ¿verdad? Que ya hoy forma parte de una efeméride. El panteón del Saucito, con sus esculturas de los hermanos Biaggi, ¿verdad? Italianos, por cierto, que fueron traídos por Montes de Oca para trabajar en la catedral de San Luis Potosí, y vinieron para quedarse y pusieron su taller aquí, y los riquillos de aquel entonces de San Luis mandaron a hacer tanta hermosa escultura
que me permito decirlo, que solo les falta hablar, porque tienen una expresión, no le piden nada, las esculturas a una escultura europea. Sería importante, Felipe, que nos platicaras de cuántas nacionalidades hay restos en el interior del cementerio del Saucito, porque pocas personas saben pues la multitud de nacionalidades que hay. No, pues de hecho hay alemanes, hay ingleses, hay de Japoneses, Noruega, polacos, japoneses, chinos, Brasil, italianos, brasileños, bueno, no, son muchas nacionalidades que han sepultados, que hoy también sus tumbas están olvidadas Y hay un y porqué. se deberían de rescatar. Y hay un porqué, o sea, el chiste no es saber que la gente sepa que hay franceses, que hay ingleses, etcétera, etcétera, ¿verdad? El chiste es saber por qué. ¿Por qué están ahí? Aquí? ¿Por qué estaban aquí? estaban aquí en su momento? ¿Por Sí. qué? ¿Verdad? Por la fiebre del oro, que ya leí. Sí. Por eso me interesó, aunque fue muy largo lo que leí, pero hay que saber, ¿cómo se dijera? Los fundamentos, los antecedentes. Los antecedentes, ¿verdad? Sí, yo concluyo. Pregunta? A ver, yo concluyo en invitarlos nuevamente a todos ustedes, así como estamos reunidos aquí, aún con pandemia, ¿verdad? Reunidos aquí para promovernos y hacernos hacer un proyecto sustentable, un libro de leyendas que se pueda distribuir, vender y con ese mismo dinero reciclarlo y volver editar otro libro y el otro y el que sigue. Yo los invito de esa manera. ¿Sí? ¿Quién pudiera hacer la despedida? Un minuto. Gracias. Déjenos, por favor, en los comentarios las preguntas. Déjenos qué se nos quedó ahorita, qué se nos olvidó. Agradecemos nosotros muchísimo su presencia, pero sobre todo sabemos que este video va a viajar muchísimo. Por eso le pedimos que nos deje sus comentarios para realizar una segunda entrega y las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Ese es el compromiso. Claro. El tema de la marmota queda también pendiente, así es que exacto. Leyendas. Y las leyendas. Muy bien. Hay muchísimo todavía por platicar. Agradecemos que nos hayan acompañado en este primer esfuerzo y vamos a seguir muy próximamente en contacto con ustedes. Gracias y excelente tarde. No olviden compartir este video. Gracias, profesor. Vamos a la fotografía, el recuerdo, chavos, se los Una foto.